Bienvenidos a Tu Dinero Hoy. Hoy, vamos a adentrarnos en uno de los nombres más influyentes en la historia de los videojuegos, PlayStation. Desde sus humildes comienzos como un ambicioso proyecto en Sony, hasta convertirse en un jugador dominante en la industria del entretenimiento. PlayStation ha transformado el panorama del ocio. Pero más allá de los juegos y las consolas, exploraremos las estrategias financieras, innovaciones y desafíos que han convertido a PlayStation en el coloso que es hoy. La historia de PlayStation comenzó a principios de los años 90 cuando Sony decidió entrar en la industria del videojuego. Originalmente, PlayStation iba a ser un proyecto conjunto entre Sony y Nintendo, pero después de que el acuerdo se rompiera, Sony decidió seguir adelante por su cuenta. ¿El resultado? Una marca que redefiniría los videojuegos para siempre. Sony no era originalmente una compañía de videojuegos. A principios de los 90, la industria de los videojuegos estaba dominada por empresas como Sega y Nintendo. Sin embargo, Sony vio una oportunidad en el creciente mercado del entretenimiento en el hogar. La PlayStation original, lanzada en 1994, se convirtió en la primera consola en vender más de 100 millones de unidades en todo el mundo. Inicialmente, Sony y Nintendo habían planeado una colaboración para desarrollar un CD-ROM para el Super Nintendo. Sin embargo, después de que Nintendo se retirara, Sony decidió proceder por su cuenta, lo que llevó a la creación de la PlayStation original. La PlayStation 1 fue un gran éxito financiero para Sony. A mediados de los años 90, los ingresos de la compañía crecieron significativamente debido a la popularidad de la consola. La división de videojuegos, que en su momento había sido una empresa arriesgada, ahora contribuía de manera significativa a las ganancias de Sony. A finales de los 90, Sony se había consolidado como un líder en el mercado de los videojuegos. El lanzamiento de la PlayStation 2 en el año 2000 marcó un punto de inflexión no solo para Sony, sino para toda la industria de los videojuegos. La PS2 sigue siendo la consola más vendida de todos los tiempos, con más de 155 millones de unidades vendidas en todo el mundo. Pero el éxito no fue solo en números, también fue en estrategia. Sony utilizó la PS2 para impulsar la adopción de la tecnología DVD. Al integrar un reproductor de DVD en la consola, Sony atrajo no solo a los jugadores, sino también a los amantes del cine. Este uso dual de la PS2 la convirtió en un centro de entretenimiento en el hogar, impulsando aún más sus ventas. La PlayStation 2 fue una fuente de ingresos significativa para Sony, generando miles de millones de dólares en ingresos a lo largo de su vida útil. Para 2002, la división de videojuegos de Sony representaba más de la mitad de los beneficios operativos de la compañía. La larga vida útil de la consola fue soportada hasta 2013, aseguró ingresos constantes durante más de una década. La PS2 tuvo una vida útil tan larga que algunos juegos aún se lanzaron para ella años después del lanzamiento de la PlayStation 3. Sin embargo, no todo fue un camino de rosas. El lanzamiento de la PlayStation 3 de enero de 2006 fue uno de los periodos más desafiantes en la historia de los videojuegos de Sony. Sony tomó varias decisiones arriesgadas con la PS3, incluyendo la integración de hardware costoso como el reproductor Blu-ray y el complejo procesador Cell. Estas decisiones aumentaron los costos de fabricación, resultando en un precio de lanzamiento de $599, significativamente más caro que el Xbox 360, su principal competidor. Después del decepcionante lanzamiento de la PS3, el precio de las acciones de Sony sufrió una caída, y la compañía tuvo que asumir grandes pérdidas. En su primer año, la PlayStation 3 supuestamente le costó a Sony más de $3.000 millones debido a los altos costos de producción y las ventas mediocres. Sony respondió rápidamente reduciendo el precio, simplificando el hardware y enfocándose en juegos exclusivos como Uncharted y God of War. Para 2011, la PlayStation 3 se había recuperado, vendiendo eventualmente 87 millones de unidades globalmente al final de su ciclo de vida. La PS3 fue inicialmente tan difícil de desarrollar juegos que muchos desarrolladores externos tuvieron problemas, llevando a algunos juegos a ser inferiores a sus contrapartes de Xbox en los primeros años.
Después de aprender de los errores de la PlayStation 3, Sony ejecutó un lanzamiento impecable para la PlayStation 4 de enero de 2013. Con un precio de $399, $100 más barato que el Xbox One, ganó una ventaja competitiva inmediata. La PlayStation 4 se centró en la facilidad de desarrollo, una extensa biblioteca de juegos y servicios en línea sólidos. Los ingresos de Sony se dispararon durante la era de la PlayStation 4. Para 2018, la división de videojuegos de Sony estaba generando más del 20% de los ingresos totales de la compañía. PlayStation Plus, el servicio de suscripción de Sony, también se convirtió en un importante generador de beneficios, con más de 45 millones de suscriptores para 2020. El éxito de la PlayStation 4 fue tan abrumador que superó en ventas al Xbox One por más de 2-1 a nivel mundial. La PlayStation 5, lanzada en 2020, representa la próxima generación de los videojuegos. Con hardware avanzado como el trazado de rayos, SSDs ultra rápidos y soporte para juegos en 4K, la PS5 ha sido un gran éxito a pesar de los problemas globales con la cadena de suministro. A partir de 2023, la PlayStation 5 hectáreas vendido más de 40 millones de unidades a pesar de las continuas escasez de suministro. La PlayStation 5 hectárea ha sido un gran triunfo financiero para Sony. Para 2023, la división de videojuegos de la compañía estaba generando más de $25 mil millones anuales, convirtiéndose en uno de los segmentos más rentables del negocio. Aunque la PS5 ha sido un éxito, Sony ha enfrentado desafíos con la cadena de suministro debido a la escasez global de chips. Esto ha limitado la disponibilidad de consolas y ha causado un aumento en los precios en el mercado secundario. A pesar de las escasez de suministro, la PlayStation 5 sigue siendo una de las consolas de más rápido movimiento en la historia de Sony, con unidades que se agotan en minutos después de estar disponibles en línea. PlayStation es más que una marca de consolas de videojuegos. Representa el cambio estratégico de Sony hacia los servicios digitales. El auge de PlayStation Plus y PlayStation Now, su servicio de juegos en la nube, muestra cómo Sony se está posicionando para el futuro de los videojuegos, que está orientado cada vez más hacia experiencias digitales y basadas en la nube. Con la creciente competencia de Xbox Game Pass y el aumento de las plataformas de juegos en la nube, Sony enfrenta nuevos desafíos. Los próximos años serán cruciales, mientras la compañía se adapta al cambiante panorama de los videojuegos digitales. Invita a analistas financieros o expertos en la industria del videojuego para discutir cómo la división de PlayStation de Sony navegará el futuro de los videojuegos, especialmente en términos de su modelo financiero, servicios de suscripción y la competencia con los servicios basados en la nube. PlayStation es una de las marcas más importantes en la industria de los videojuegos, perteneciente a Sony Corporation, una empresa que cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York bajo el símbolo Sony. PlayStation es una de las divisiones más rentables de Sony, generando un gran porcentaje de los ingresos totales de la empresa. En los últimos años, la línea de productos PlayStation, que incluye consolas, software, servicios en línea y otros, ha sido una fuente clave de ingresos, especialmente con el lanzamiento de la PlayStation 5. En el año fiscal 2022, la división de juegos y redes de Sony, que incluye PlayStation, generó aproximadamente $27 mil millones en ingresos. Sony ha visto un crecimiento significativo en su valor accionario gracias al éxito de sus consolas y el ecosistema de servicios de PlayStation, como PlayStation Plus y PlayStation Network. El crecimiento en la venta de juegos digitales y servicios en línea ha ayudado a Sony a compensar cualquier caída en la venta de hardware. El valor accionario de Sony ha tenido fluctuaciones importantes relacionadas con el rendimiento de PlayStation. El lanzamiento de nuevas consolas, como la PS5, suele tener un impacto positivo en el precio de las acciones debido a la alta demanda. PlayStation sigue siendo un jugador dominante en el mercado global de consolas. Para agosto de 2023, se estimaba que Sony había vendido más de 40 millones de unidades de PS5, lo que refuerza su liderazgo. Los videojuegos y servicios digitales han sido una de las áreas de mayor crecimiento, y esto ha ayudado a Sony a consolidar su posición como una de las principales empresas en el sector de entretenimiento digital, impactando positivamente sus acciones en bolsa.
Con la tendencia hacia la digitalización y la expansión de servicios como el cloud gaming, juegos en la nube, Sony está enfocando su estrategia en aumentar las suscripciones de PlayStation Plus y en la creación de contenido exclusivo para sus plataformas. Esto podría seguir impulsando el crecimiento de su valor bursátil. La próxima evolución de consolas o servicios en línea, como la esperada PS6 o mejoras en el ecosistema de juegos, será clave para mantener o incrementar su valoración en bolsa. El viaje de PlayStation, desde un proyecto arriesgado hasta convertirse en una de las marcas de videojuegos más rentables del mundo, es un testimonio de la capacidad de Sony para innovar y adaptarse. Con miles de millones de dólares en ingresos, franquicias icónicas y una base de fans masiva, PlayStation no muestra signos de desaceleración. Sin embargo, el futuro sigue siendo incierto, y como Sony navegue la era digital determinará su próximo capítulo. ¿Cuáles son tus pensamientos sobre el futuro de PlayStation? ¿Crees que mantendrán su dominio o Xbox y otras plataformas los alcanzarán? Déjanos saber en los comentarios abajo. Asegúrate de darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para más análisis profundo sobre las principales empresas del mundo.